Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos. Estamos muy emocionados porque se acerca una de nuestras temporadas favoritas como iglesia y es el hecho de reformas. Este año hemos decidido lanzar un poco más de material con temas de reforma porque creemos 100% que la iglesia reformada tiene que mantenerse en reforma. Así es. Así que estoy muy emocionado. Queremos tener una conversación. Estoy con uno de mis mejores amigos que desgraciadamente nuestras mejores conversaciones no No tenemos las grabamos. micrófonos, no las grabamos, pero creo que siempre es súper enriquecedor platicar y ver lo que Dios está trabajando y haciendo. Entonces, nada, queremos arrancar con eso. Ya. Una parte que me gusta mucho decir es que hay que plasmar ideas y dejar que el espíritu las lleve a donde quiera, porque creo que eso es lo que sucede justo en Reformas, ¿no? Siempre digo eso porque creo que Lutero ni siquiera tenía en mente las repercusiones de haber clavado esas 95 tesis. Sí. Solamente era como, hey, yo pienso esto, ¿no? Y las plasmó, pero el espíritu hace lo que quiere. Sí. Entonces, queremos arrancar, nos vamos a ir atrás y luego un poquito más adelante de la historia, luego Reforma y luego concluimos con la iglesia moderna o posmoderna, ¿no? Así Ya es. hoy en día. Entonces, arrancamos un poco, historia de la iglesia. Sí. ¿Dónde empieza? ¿Cómo empieza? ¿De qué se trata esto? Pues. Pues historia de la iglesia es un tema y es muy rico, porque creo que no podemos conocer algo acerca de la humanidad si no estudiamos historia. Mm. O sea, no podemos conocer a la humanidad o lo que ha acontecido a lo largo del tiempo si no nos dedicamos a un ratito a leer un poquito en estos libros que tal vez pueden parecer muy aburridos, pero que tienen tanta riqueza, ¿no? Ya. Entonces, historia de la iglesia forma parte de toda una historia universal. O sea, no podemos como solamente sacar a la historia de la iglesia fuera de todo un contexto histórico, cultural, universal. Entonces creo que tenemos que tocar muchos temas, ¿no? Pero del principio de la iglesia, como David estaba diciendo, o sea, vámonos un poquito para allá. ¿Qué estaba pasando después de que Cristo muere, resucita y empieza a expandirse el evangelio? ¿Qué estaba aconteciendo en esos entonces? Ya. De hecho, justo ahorita antes de que arrancáramos, no... estamos hablando de concilios y demás, y creo que uno importante es el de Jerusalén, Sí. ¿no? Hechos 15. Creo que hay toda una revolución en torno al movimiento de Jesús, ¿no? Ujú. Como lo hemos platicado en muchas ocasiones, Jesús no fue la primera persona que se proclamaba Mesías, o sea, había Sí. habido muchos antes. eh, ¿Cuál es el hecho primordial que lo manifiesta como sí el Mesías? Resurrección, Ujú. ¿no? O sea, resurrección hace toda una revolución en medio del entorno, porque muchos habían prometido, pero no habían cumplido, ¿no? Ya. Entonces Jesús promete, cumple y lo vemos en la ascensión. Entonces ahí empieza el movimiento y para mí es crucial poder entender cuál era la esencia de la iglesia o de la primera vez que Jesús les habla a sus discípulos y les dice, esto es eclesia, esto es iglesia. Ujú. Creo que todo empieza como un movimiento, ¿no? Como un epicentro donde se genera un movimiento que impacta en sus entornos. Ya. Ahora, es importante que nosotros entendamos, Jesús asciende, los discípulos quedan, y me encanta, esta es la parte interesante de esto, porque Jesús les da esencia de iglesia, pero no estructura de iglesia. Ujú, ujú. O sea, Jesús les dice, esto es iglesia, o sea, esto es lo que quiero que prediquen, este es el movimiento, Ujú. este es el centro, pero las estructuras las vamos poniendo como Oh, hombres. sí, sí, sí. Entonces, no quiero decir con esto que estructuras sean 100% malas, ¿no? Pues nos ayudan a llegar a ciertos momentos, pero en la esencia y bíblicamente, si lo vemos en ese sentido, Ujú. Dios nos da esencia, no nos da estructura. Siento que es como una licencia libre Sí, que nos literal. da, pero pues solo Dios es tan osado para darnos una licencia libre sabiendo cómo somos como humanidad y como personas que adquieren poder, ¿no? Ya. De hecho, algo bien interesante, como precisamente Jesús no da estructura, cómo el ser humano se encarga de hacer sus propias estructuras y cómo puede llegar un movimiento de Judea, simplemente un pescador, o sea, pescadores, o un simple carpintero, a de repente, a lo largo de toda la historia de la iglesia, cómo llega a tener una cúspide donde se hace todo un imperio. O sea, la iglesia, cuando llegamos a ese punto, está muy, muy cañón, como suceden las cosas. Ya.
Está interesante y me gusta eso como dices, porque empezaste diciendo que no podemos separar la historia de la iglesia de la historia universal, ¿verdad? Eso quiere decir que ese movimiento que inicia con una esencia terminó gobernando Sí. muchas naciones. Y eso es sumamente importante que nosotros podamos entender el increíble poder de la fe, Mm. ¿no? O sea, la fe puede transformar naciones y puede transformar estructuras. Luego por ahí ya viene temas de separación iglesia-estados, pero ya estamos hablando de prerreforma prácticamente, Más ¿no? adelante. Más adelante, ahorita llegamos a eso. Entonces, Sergio, ¿cómo se veía una iglesia después de Jesús? O sea, ¿cómo eran esas primeras reuniones de cristianos de primer siglo? Creo que lo más simple es entender y saber que una iglesia era un lugar tal vez como este, o sea, un espacio pequeño donde personas se juntaban con otras personas para hacer comunidad. Y lo más impactante y lo más bonito creo que era porque entendían cuál era la esencia de lo que de lo que Cristo había hecho, lo creyeron con todo su corazón y lucharon por esa visión y por esa fe hasta el final. Pero creo que prácticamente era un espacio pequeño con personas hablando de Jesús, deleitándose en sus enseñanzas y creo que alabándolo, pero como que demasiado simple. Ya. Ahora, algo que me impresiona mucho, sobre todo el movimiento de cristianos de primer siglo, era la convicción profunda que tenían en los ideales de la resurrección de Jesucristo. Ujú. Porque creo que para nosotros en la modernidad, algo que me gusta mucho es que no podemos juzgar la historia desde nuestro tiempo, Ya. sino que tenemos que juzgar la historia en el contexto de la historia, ¿no? Situarnos en el momento de la historia. O sea, para nosotros, si tú tal vez hoy profesas alguna otra religión, simplemente es una decisión de cambiar de pensamiento, cambiar de hábitos, cambiar de doctrinas y no trasciende más allá, al menos en el mundo occidental, ¿no? Y en zonas urbanizadas, por así decirlo, porque conocemos lugares urbanos que todavía es un tema. Pero no era lo mismo para un judío aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. Ujú. O sea, eso cambiaba por completo la manera en la que vivían, la cultura en la que vivían. O sea, realmente trascendía un aspecto sociocultural mucho más profundo, porque incluso me gusta entender históricamente que los cristianos de primer siglo, sobre todo ya, tal vez me adelanto un poquito, en el momento de Constantino, un poquito antes de él, se veía al cristiano como un hereje. O sea, se veía al cristiano como una persona con doctrina falsa, si lo vemos desde un punto de vista judío, Ujú. ¿verdad? Sí, claro. Entonces es bien interesante que el aceptar la persona de Jesucristo Ujú. era negar toda su cultura y su tradición. Y creo que justamente eso es lo que vemos en el primer concilio de Jerusalén. O sea, hay judíos que comienzan a aceptar a Jesús, pero no quieren aceptar el rompimiento de toda una cultura de muchísimo tiempo, ¿no? O sea, y creo que si nos ponemos en sus zapatos, tal vez nosotros hubiéramos estado en la misma posición. Claro. Porque es como de, bueno, acepto que el Mesías llegó, ¿no? Pero cómo el Mesías o cómo esta figura va a romper por completo mi estructura de pensamiento, mis tradiciones. Y justamente vemos en el primer concilio la tradición por la cual se disputó demasiado, ¿no? Los cristianos, no judíos, los gentiles, se tienen que circuncidar igual que nosotros y por esa circuncisión van a obtener la salvación. O sea, no pueden salvarse si no están circuncidados como la ley de Moisés lo dice. Y es como de, o sea, sí es complejo ese pensamiento porque rompe por completo mis estándares y no logro comprender al 100% la figura mesiánica de Jesús, aunque mi intención o mi voluntad lo quiera hacer. Ahora, está bien cañón porque el cristiano de primer siglo estaba esperando un Mesías libertador, ¿verdad? O sea, un Mesías con un ejército que viniera y rompiera la opresión de los romanos. Yeah. Ahora, el aceptar a Jesús es una contradicción en el pensamiento bien fuerte porque está diciendo, creo que el Mesías vino, pero sigo igual de oprimido o tal vez un poco más que antes de que ese Jesús viniera. Entonces está bien interesante cómo ellos logran entender que la libertad que Jesús les iba a proporcionar o la libertad que el Mesías les iba a proporcionar era más una libertad de una estructura religiosa que los oprimía más que de un imperio que estaba sobre ellos. Claro. Y eso es, creo que uno de los choques
en el pensamiento más profundos dentro de los cristianos de primer siglo. Entender una libertad interna más que verdaderamente una libertad externa, porque seguían igual de oprimidos. O sea, la situación seguía igual de fregada, me explico. O sea, Claro. tenían que seguir pagando impuestos, los seguían persiguiendo. Ahora peor, porque ahora ya hasta los querían matar. Los mataban, Sí, ¿verdad? sí. O sea, se ponía, ya no solamente tenían opresión del imperio, sino que ahora tenían opresión de la religión. Entonces se multiplicó la opresión y la persecución, pero el fervor aumentó. Y eso es algo que me encanta de los cristianos del primer siglo, que entre más oposición tenían, más aferrados fueron a sus ideales, más amaban a Dios, más fervor tenían por buscarlo, más hambre tenían de Él. Y eso siento que, no sé, para mí hace que admire mucho al cristianismo del primer siglo. Ya. ¿Verdad? De hecho, algo bien interesante es de que precisamente es uno de los factores más importantes actualmente, históricos, de los cuales nosotros podemos hacer una apelación a que el cristianismo es verdad. O sea, porque al final los primeros cristianos, cada vez que buscaban a Dios y eran perseguidos, y más justamente lo buscaban para deleitarse más en Él, es como de, nadie muere por una falsa filosofía, o sea, nadie muere. De hecho, hay una persona que no recuerdo su nombre, pero dice, ¿quién hoy en día está dispuesto a dar la vida por la ciencia? O por una teoría científica, Yeah. o por una filosofía X, moderna, lo que sea. Nadie. O sea, realmente eso es algo que dictamina o es importante nosotros conocer que el cristianismo es verdad. O sea, es una pieza clave en eso. Sí, y me encanta porque literal es lo que la Biblia nos dice, ¿no? O sea, entre más problemas y entre más momentos difíciles, me gusta como lo dice, esta leve tribulación procederá a un mayor peso de gloria, ¿no? Entendamos que no hay nada más relativo en la Biblia que el tiempo, ¿no? O sea, Él vuelve pronto, ¿no? Vámonos desde ahí. Entonces, no hay nada más relativo en la Biblia que el tiempo, pero ellos entendían algo mucho más profundo y era esa convicción de que habían visto al Mesías y habían entendido al Mesías. Creo que ese es el impacto de las palabras de Jesús, de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Ajá. O sea, ¿quieres decir algo de eso? Es que es algo bien interesante, digo, ya viniéndonos a nuestros días, creo que hay demasiadas ideologías que están aconteciendo ahora, ¿no? Y los cristianos tal vez tienen ese pensamiento o esa frase en sus corazones, ¿no? O sea, nada va a prevalecer contra la iglesia, pero no va a prevalecer al final de los tiempos, pero no quiere decir que actualmente la iglesia pueda tener ciertas derrotas. Y bien. creo que estamos en un punto importante de que con tantas ideologías alrededor, la iglesia sí está teniendo ciertas derrotas, pero porque los cristianos no se levantan como cristianos y dejan que las ideologías de fuera comiencen a mover cosas dentro de la iglesia. Quiero agarrar eso que dices, porque creo que ese es uno de los puntos claves de por qué la iglesia hoy está como está. Sí. Porque Jesús dice, sobre esta piedra edificarás la iglesia. ¿Sobre cuál? Sobre la revelación de quién es Él. O sea, Él siendo el centro hace que la iglesia se mantenga. Porque hoy la iglesia tiene ciertas derrotas. Porque Jesús deja de ser el centro. Exacto. ¿No? Y cada vez que Jesús deja de ser el centro de algo, entonces la iglesia es como si nos quitáramos el escudo que nos ayuda a prevalecer contra el Hades. Obviamente es importante entender que palabras proféticas, por eso es una profecía de Jesús, puede tener niveles de cumplimiento. Lo podemos ver en ciertos momentos instantáneos, ¿no? Para nuestro tiempo, pero eso que dices es glorioso. Al final de cuentas, la prevalencia de la iglesia será en la posteridad, ¿no? Será, o sea, en el momento oscuro y eso es una esperanza para todos, ¿no? Que nuestra fe, si Jesús es el centro de la fe, o sea, no el pastor, no la iglesia, no el movimiento religioso, sino Jesús es el centro de nuestra fe, entonces tenemos plena certeza y plena esperanza de que ni siquiera el infierno podrá vencernos en medio del movimiento de la iglesia. Eso es hermoso. Ya. ¿No? Pero hoy es un trabajo y es una responsabilidad de todos. Sí, claro, porque todos somos responsables de que la piedra del centro no se mueva, Sí. que es Él. Bueno, estamos viendo en el principio, ¿no? De la Sí. iglesia. Entonces, vemos cómo los cristianos comienzan a ser perseguidos, pero en un acontecimiento bien, bien importante. Y creo que es parte de la historia y
y entendamos que el cristianismo fue perseguido por esta razón en particular. Y es en el tiempo del emperador, se me fue su nombre. Eh, no, ¿Antes? anterior. En el año 65, Roma Lo buscamos. arde. Roma arde en llamas. Y es un emperador súper famoso, nada más que se me fue. ¿Es cuando se queman Alejandría? No, cuando queman Roma. Cuando Roma se incendia. Ahorita lo buscamos. En los primeros años, en el año 65, con el emperador. El punto es aquí que buscaban un culpable del incendio. Y muchos, el pueblo pensaba que había sido el mismo emperador. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Nerón. Nerón. Sí, no. O sea, ¿cómo nos podemos olvidar del famosísimo Nerón? Muchos pensaban que el incendio lo había comenzado él. Incluso gente cercana a él. Porque, bueno, había muchas teorías ahí de que Nerón tal vez era una persona un poquito loca. Y entonces decían, no, pues Nerón fue... Pero lo que busca Nerón es un culpable, para que él no fuera el culpable, ¿no? Entonces se empieza a ver, y dentro de una sociedad cerca de Nerón había judíos. Y dentro de esa cercanía de judíos, claramente pudo haber existido la posibilidad de que dijeran, ¿sabes qué? Fueron los cristianos. Porque los judíos obviamente tienen un recelo primeramente más cercano con los cristianos, ¿no? O sea, es una falsa doctrina. Porque podemos entender que en el Imperio Romano, a lo largo de toda la historia del Imperio Romano, toda filosofía, todo pensamiento, toda cultura nueva que el imperio abrazaba, podían tener libertad de culto. O sea, los cristianos simplemente en un principio eran un culto más y el romano lo dejaba. Pero a partir de ese acontecimiento del incendio y empezó a haber ahí como cizaña, Nerón los empieza a culpar. Entonces, ¿qué empieza a creer el pueblo? Claro, o sea, los cristianos son los culpables, por lo tanto deben ser eliminados. Entonces, obviamente, empezamos a ver una persecución a partir del año 65, y las persecuciones realmente fueron muy, muy fuertes. O sea, los mandaban a echar al anfiteatro, los mataban con gladiadores, incluso a veces que los hacían matar entre ellos. Y luego había antorchas humanas a lo largo de toda la ciudad. O sea, imagínate todo eso, verlo. Creo que debió haber sido demasiado traumante, y eso lleva a que los cristianos tengan que ocultarse, ¿no? Pero lo más impresionante es de que en toda esa persecución el cristianismo todavía es muchísimo más fuerte. Entonces creo que es algo bien interesante que actualmente en Occidente, como no estamos siendo perseguidos y tenemos libertad de culto y podemos hacer lo que queramos, o sea, con nuestra doctrina, claro. Realmente, ¿dónde está el cristiano hoy? Ferviente, real. Fervientemente ahí. Sí, creo que es uno de los puntos claves que nos enseñan los cristianos de primer siglo. Sí. O sea, los cristianos de primer siglo, creo que podremos decir muchas cosas de ellos, pero nadie tiene en tela de juicio que amaban a Cristo. O sea, que amaban a Jesús, que estaban aferrados a su fe. Y siento que es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día. Queremos los beneficios sin sacrificio, ¿verdad? O sea, y no quiere decir, obviamente, que nos tenemos que ir a que nos maten, ¿no? Porque tampoco esa es la idea. Al contrario, es aprovechar la libertad que tenemos hoy en día para poder pronunciar nuestra fe fuerte y audible en medio de los entornos en los cuales nos desarrollamos. Y creo que mucho de la fuerza del cristianismo en ese momento era la unidad que tenían entre ellos. O sea, me gustaría estos últimos minutos hablar de eso, porque ningún movimiento hubiera logrado tanta explosión si no hubiera un sentido de hermandad, ¿no? O sea, por eso durante mucho tiempo dentro de la iglesia cristiana se nos decía hermanos, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermano? Hoy en día nosotros ya no lo usamos porque creemos que es importante sabernos el nombre de la gente, aunque a veces es complicado cuando hay mucha gente. Siempre acudimos ahí. Pero el tema de decir hermano era algo muy profundo porque generaba realmente una familia espiritual, y eso era lo que permitía que hubiera lealtad, ¿no? Yo me pongo a pensar, o sea, morir. Hay una canción que me gusta mucho que dice que morían abrazados en el circo romano, ¿no? O sea, y yo me quiero imaginar esa escena de dos personas que no son de la misma familia, que no tienen tal vez los mismos contextos, que no tienen posiblemente incluso las mismas posiciones económicas, los dos abrazados, a punto de morir,
pronunciando que Jesús es Rey. Sí. O sea, esa profundidad de hermandad, esa profundidad de verdad en sus vidas, creo que hizo que el mensaje trascendiera hasta el día de hoy, Sí. ¿no? Y creo que precisamente por eso el mensaje sigue trascendiendo hoy en algunos puntos del globo. Mm, O sea, porque si tenemos un poco de imaginación, eso, bueno, eso lo vemos en el primer siglo. Pero yo estoy seguro que hoy en día, en un punto en Oriente, en China o en mm, en India, por ejemplo, si de repente se descubren que hay cristianos allá adentro y los van para matar, creo que podemos ver esa misma escena. claro, O sea, morimos por Cristo. 100%. Y eso es lo que me gusta, por ejemplo, de la iglesia primitiva. Ellos prácticamente, me gusta cuando dice, tenían todas las cosas en común. Ujú, ajá. Uf. O sea, es un nivel de profundidad que solamente lo vemos en ciertos momentos en el Antiguo Testamento, cuando dice que tenían un mismo corazón. Entonces, prácticamente estamos viendo la misma esencia de unidad a través del tiempo, ¿no? Y esa es la obra del Espíritu Santo a través de los tiempos. Ahora, ¿qué pasa hoy en día que no está eso? ¿Me explico? Porque decía, vendían, tú tienes una necesidad económica, yo vendo lo que sea para que tú pases tu problema económico, Ujú. porque tenemos todas las cosas en común, porque tenemos a Cristo en común. Estaba leyendo justo ayer en una zona de Medio Oriente, entraron unos extremistas a una iglesia y asesinaron a 50 cristianos, ¿no? Pero a la vez está habiendo uno de los mayores despertares en la India y en Irak. Y hay muchos cristianos que se están levantando. No parece ahorita, pero ese es el poder de la iglesia perseguida. Sí. Y a veces me pongo a pensar si esta comodidad nos está matando. Yo creo que sí. Y creo que es lo que platicamos hace rato. O sea, estamos tan cómodos y aparte tan distraídos con tantas cosas que vienen a nuestro alrededor que es tan sencillo decir, ah, Cristo puede esperar un rato. Hmm, Pero si somos muy conscientes en lo que la Biblia dice, de que siempre estemos al pendiente, o no recuerdo cómo lo dice, pero al tanto de que cuando Cristo venga a estar preparados y listos, preparados. Ujú, es como de dónde estamos dejando la palabra de Dios que nos está ujú. diciendo eso hoy en día en Occidente. Oh, Estamos tan distraídos con tantas cosas, con tantos pensamientos, tantas influencias, tantas voces que están a nuestro alrededor, que verdaderamente es una cuestión que tal vez creo que es muy válida que nos podamos cuestionar. ¿Estamos preparados? hmm. ¿Estamos preparados si de repente Cristo llega al rato, en 5 minutos? Ay, Dios. Y la verdad es que nos ponemos tal vez a temblar un poco. Claro, 100%. Ya. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí el primer episodio y solo soltando esto sobre tu vida. Sí. O sea, cristianismo no solamente es asistir a una iglesia el domingo, es una esencia, es algo que ha permeado tu interior, es una fe de que Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo, murió por nuestros pecados, resucitó y hoy nos ha dado la oportunidad de ser herederos y coherederos con Él para llamarnos hijos de Dios. Oramos para que la iglesia de este tiempo, de este siglo, tenga el mismo fervor de las personas y de nuestros hermanos de primer siglo que dieron su vida por amor al Evangelio. Oramos para que la iglesia de hoy en día no necesite una pistola apuntando a su cabeza para ser ferviente en nuestra fe, sino que esta paz relativa y libertad relativa que tenemos sea el mejor momento y el momento más glorioso para que la iglesia pueda brillar. Así es. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.